Ok, finalizando el tiempo de repaso, vamos a ir a la estequiometría en reacciones químicas. Ya que ustedes ya han visto el concepto de reacción química, que la reacción química tiene que estar balanceada, o sea, ajustada, y que toda reacción química también está constituida por diversas clasificaciones. Vimos la más básica, síntesis, combinación, que es lo mismo, análisis o descomposición, simple desplazamiento, doble desplazamiento, y que la de doble desplazamiento también se subdivide en categorías como las de neutralización y precipitación y también liberación de gas. Ahora, con base a estas ecuaciones que ya usted conoce la parte de la mecánica del ajuste, vamos a llevarlo al punto de vista de la estequiometría. Ahora, ¿qué información nos da una ecuación química? De parte con la ecuación química como tal, podemos nosotros ver que en esta ecuación química hay información importante e interesante para nosotros. Entonces, aquí vemos que en el caso del sodio reaccionando con el agua, lo que va antes de la flecha es importante. Vamos a ir viendo la descripción de cada uno de ellos. Vemos aquí el sodio, que en realidad no es más que un sólido gris, el agua, que es un líquido transparente, y vemos que esta parte importante dice que se forma un hidróxido de sodio, que no es más que una base disuelta, o sea que también es un líquido transparente y se va a ver burbujeo porque hay liberación de gas, en este caso de hidrógeno, que es muy inflamable. Esa liberación de hidrógeno es la razón por la que la reacción del sodio con el agua es explosiva por la liberación del hidrógeno. Entonces, antes de la flecha vemos el sodio y el agua en cantidades proporcionales de 2 y 2, es lo que nosotros llamamos reactivos. Y lo que está después de la flecha vienen siendo los productos. Ahora, cada uno de los coeficientes que estamos viendo acá representa una información. Y la flecha que divide a ambas partes de la reacción es lo que nosotros llamamos es la que me dice a mí hacia dónde se van, hacia dónde se forman los productos, las nuevas sustancias. En este caso se forma hacia la derecha. Entonces, es preferible colocar los estados de agregación de cada una de las sustancias involucradas, o sea, el sólido, líquido, gas, en que se encuentran cada uno de ellos. Vemos acá que el AC es porque la solución es acuosa. Inclusive también es importante tomar cada uno de esos estados de agregación para poder tomar en cuenta las propiedades que tienen cada una de las sustancias involucradas. Ahora, los coeficientes de cada sustancia son los números que validan la ley de la conservación de la masa, o sea, la importancia de balancear una ecuación química. O sea, que aquí podríamos tener el 2, el 2, el 2, y aquí como usted ve, que ¿esto qué es? En realidad aquí hay un número, no se entiende, no se ve, mejor dicho, pero es porque acá hay un 1. ¿Ok? Entonces, esta es la información que nos da la ecuación química balanceada. Ahora, lo que vamos a utilizar es por medio de esos coeficientes que tú colocas para balancear la ecuación química, vamos a utilizar un nuevo concepto muy utilizado que es la razón molar. ¿Qué viene siendo la razón molar? Es una comparación de los coeficientes estequiométricos de una ecuación química que está balanceada, y eso me permite realizar conversiones de una sustancia a otra, o sea, relacionarlas. Entonces, por medio de esta ecuación química. La última ecuación que les coloqué fue la ecuación de combustión del gas butano. Esa fue la última presentación que les puse. En este tipo de situación, usted puede hacer una comparación de los coeficientes que tienen cada uno de las sustancias involucradas. O sea que aquí puedes colocar 2 moles del gas butano y lo puedes relacionar con el oxígeno, que en este caso son 13 moles. También podrías relacionar los 13 moles de oxígeno con 8 moles de dióxido de carbono. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Cuál es la nueva relación que estoy llegando?
Ahora, esos números que están de frente representan moles de moléculas. O sea, 2 moles de molécula de butano, 13 moles de moléculas de oxígeno, produce 8 moles de moléculas de dióxido de carbono y 10 moles de molécula de agua en forma de vapor. O sea, aquí tendríamos 2 moles, en este caso del gas butano, y 8 moles del dióxido de carbono. Y de igual manera tendríamos 13 moles del oxígeno que se está utilizando con 10 moles de vapor de agua que se está liberando. Entonces, esto es importante para realizar los problemas que tenemos planteados. Vamos a empezar con el primer problema que aquí dice. Calcule los gramos de dióxido de carbono. O sea, queremos calcular los gramos de este dióxido de carbono que se formaron porque está en los productos a partir de, o sea, los que están en los reactivos, de 50 gramos de gas butano de acuerdo con la ecuación química esta. Vemos que la ecuación química ya está balanceada. Vamos a comparar. Acá hay 4 por 2, 8. Aquí hay 8 carbonos. 10 por 22, 10 por 2 da 20 hidrógeno. 10 por 2 da 20 hidrógeno. Y la cantidad de oxígeno sería 13 por 2, 26. O sea, 8 por 2, 16. Más 10 darían las 26. O sea que ya la ecuación química ya está balanceada. Ese es lo primero que usted tiene que hacer, ver que su ecuación química está balanceada. Entonces vamos a partir de las masas molares importantes. Vamos, porque como me están pidiendo los gases de butano y quiero saber cuántos gramos de dióxido de carbono, entonces yo debo sacar las masas molares de esas sustancias que se involucrarían. Entonces vamos a calcular la masa molar del gas butano. Entonces, cuando vas a la tabla periódica, tú te vas a dar cuenta que el carbono, su masa molar es 12 y que la edad del hidrógeno es 1. Entonces, realizando la operación tendría 4 por 12 más 10 por 1. Entonces, la sumatoria de toda esta sumatoria va a dar entonces 58 gramos por mol. 4 por 12, 48 más 10. Y vamos a realizar el mismo procedimiento, pero con el que me solicitan, que es el dióxido de carbono. Hacemos el mismo proceso, 12 del carbono, solamente hay 1, más 2 por 16 del oxígeno. La sumatoria de ello me da 44 gramos por mol. Entonces yo voy a partir mi problema de los 50 gramos de butano que me pide el problema. De ahí yo voy a partir. Entonces, lo primero que tenemos que realizar es convertir esos gramos a moles. Recuerden que esto me indica a mí que para llegar al mol de butano, yo necesitaría de 58 gramos. O sea que yo voy a abrir mi conversión, así como lo hemos visto, y dependiendo de quién yo quiero eliminar, va en el denominador. O sea que en este caso irían los 58 gramos y el mol iría arriba. ¿De quién? Del gas butano, para que se pueda realizar la simplificación. O sea, de esta manera ya yo puedo relacionar entonces las moles del gas que estoy utilizando al que yo quiero, que en este caso sería 8. O sea que aquí habrían 8 de dióxido de carbono y 2 de butano. O sea que en este paso es donde utilizaría la razón molar que hablé anteriormente. O sea que yo voy a necesitar 2 moles del gas butano a 8 moles de dióxido de carbono. Y ya cuando ya yo simplifico estas moles, ya yo puedo transformar esas moles de dióxido de carbono a la masa en gramos utilizando la masa molar que es 44 gramos por mol. O sea, me está indicando que para poder llegar al mol del dióxido de carbono necesitaría de 44 gramos. O sea que cada mol representa 44 gramos. Puedo simplificar y entonces vamos a dividir 50 entre 58 por 8 dividido entre 2 y se multiplicaría por 44 y obtendría entonces que lo que se forma en esta reacción es de 152 gramos de dióxido de carbono. ¿Ok? Entonces,
Realizando ahora vamos a hacer otro problema más. Aquí vamos a ver una situación. Durante el proceso Haber se puede hacer reaccionar nitrógeno gaseoso con hidrógeno gaseoso para producir amoníaco gaseoso. Por eso es que es importante lo que vimos anteriormente, las reacciones en condiciones específicas. Calcule los litros de amoníaco, o sea, esto en litros, forma a condiciones normales. Esto me interesa bastante porque esto es la que me justifica a mí que cada mol de amoníaco tiene 22,4 litros a partir de 300 gramos de nitrógeno gaseoso. Entonces vamos a partir, pero antes de partir hay que verificar la ecuación si está balanceada o no. Veo que acá hay 2, veo que acá hay un 1, se coloca el 2 de frente y se alteraría todo. O sea que aquí habrían ahora 6 hidrógenos y aquí habrían 2. 2 acá, 6 acá. Por lo tanto, para que se pueda balancear, se coloca un 3 de frente. Ya esto balanceado, podemos entonces iniciar. Pero miren que los litros son de amoníaco y los gramos son de nitrógeno. Por lo tanto, yo voy a sacar la masa molar a solamente el nitrógeno. Al amoníaco no, porque no lo necesito, ya que está en litros. Entonces, vamos a ver, 2, el nitrógeno usa 14, 2 por 14, entonces sería 28 gramos para llegar a un mol. Entonces, a partir de 300 gramos de nitrógeno, abro mi conversión y dependiendo de quién yo quiera eliminar, voy a dejar en el denominador los 28 gramos y el numerador quedaría con un mol. Y podríamos simplificar los gramos de nitrógeno en tal caso. Ya estando esto en mol, ya puedo hacer la relación de lo que yo tengo, que en este caso es nitrógeno, a lo que yo quiero que es amoníaco. Pero vemos que el nitrógeno al frente no tiene un coeficiente, pero se sobreentiende que es 1 y el amoníaco al frente tiene 2. Entonces realizando la conversión quedaría un mol de nitrógeno a 2 mol de amoníaco. Simplifico unidades y me quedaría las moles de amoníaco. Pero como yo no quiero gramos, ¿para qué le voy a sacar la masa molar? Lo único que yo sé es que quiero los litros y están en estas condiciones. Y recuerden que esta es una definición. Esto me dice que por cada litro hay 22,4, digo que por cada mol del gas hay 22,4 litros. Por lo tanto, cada mol de amoníaco representaría 22,4 litros del amoníaco en esta ocasión. Entonces ahora los 300 lo divido entre 28, lo multiplico por 2 y lo termino multiplicando por 22,4. Esta operación me resulta 480 litros de la sustancia que estamos aquí analizando. Entonces, con esto podemos ir viendo bastantes conceptos que nos interesan y ya podríamos ya ir iniciando nuestro 12º grado, pero es importante el dominio de estos conceptos. Ahora, para poder ver una de las cosas importantes es la aplicación de la estequiometría, que es utilizando la parte de los reactivos limitantes y en exceso, pero para ello hay una analogía que se utiliza mucho, que es la de los panes con queso. Imagínense si usted tuviese en su casa 7 panes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 5 quesos. Entonces, ¿cuántos emparedados se van a producir? Se van a producir en realidad 1, 2, 3, 4, 5. Se deben producir 5 sándwiches y los que se sobrarían serían entonces 2 panes, porque ya no habría queso, porque yo puedo agarrar 2, 2 y 2 y solamente me quedaría de tal manera esto, ¿no? Entonces, recuerden que cada pan representaría para ellos, como si usted tuviera aquí N2, N2, N2 y así sucesivamente. Entonces, lo que quedó faltando fue el queso. Entonces, inmediatamente podemos decir que el reactivo que limita la reacción es el queso y la cantidad de sándwiches formados fueron 5. ¿Y eso se debió a qué? A que el queso fue el que me dice a mí cuántos sándwiches se forman.
Entonces, esta situación es importante llevarlo acá, porque si tenemos en esta situación, vemos aquellos que sobran representarían entonces el reactivo en exceso y el reactivo limitante sería aquella sustancia que se agota primero y el que me va a decir a mí cuánto se forma en la reacción química. Entonces, para terminar, vamos a hacer entonces estos problemas de reactivos limitantes y cuál es la diferencia con los ejemplos anteriores, que aquí yo te voy a dar los gramos o los mililitros, o sea, las cantidades de los reactivos. Nunca te voy a dar de los productos, o sea, que de los reactivos, porque yo tengo que descifrar primero cuál es el reactivo que limita la reacción. Pero recuerden, reactivo, o sea, tiene que ser antes de la flecha. Alguno de estos dos limita la reacción. ¿Y cómo yo sé que tengo un problema de reactivo limitante? Porque te estoy dando las cantidades de los dos reactivos, cosa que no pasaba en los ejemplos anteriores donde solamente te daba uno, porque ya yo entendía que el otro ya estaba en exceso. Entonces, aquí haciendo un balance de las ecuaciones, aquí hay hierro, hierro, 2 cloro, un cloro, entonces se coloca un 2 de frente para que queden bien. Vamos a la plata, ahora habrían 2 plata, aquí ahora habría una plata, entonces para que las platas queden bien se coloca un 2 de frente. Entonces ahora todo esto se alteraría, ahora habrían entonces 2 nitrógenos y aquí 2 por 1 se habrían 2 nitrógenos y el 2 por 3 serían entonces 6 oxígenos. Y aquí 3 por 2 también serían 6 oxígenos. Entonces para hacer lo que dice el problema, calcule los gramos de cloruro de plata, o sea de él, a partir de 20 gramos de cloruro ferroso y 20 gramos de nitrato de plata. Bien, hay que hacer el proceso como si estuviéramos haciendo lo que ya conoces. A partir de los 20 gramos, vamos a ver cuánto es que se forma de cloruro de plata. De los 20 gramos del otro, hay que ver cuánto se forma de cloruro de plata. Y luego hacer el análisis y ver cuál de los dos limita la reacción. Entonces, como vamos a tratar cantidades en gramos, es necesario sacar masa molar. Vamos a iniciar con el cloruro ferroso, magnesio usa 56 y cloro 35.5. Pero como hay dos, entonces quedaría planteado de esta manera. 56 más 2 por 35.5. La sumatoria de ello me da 127 gramos por mol. Vamos entonces al nitrato de plata. Vamos a hacer el procedimiento similar. 108 de la plata, 14 del nitrógeno y 3 por 16 del oxígeno. La sumatoria de ello me va a dar 170 gramos por mol. Y la del cloruro de plata, que es la otra sustancia involucrada, porque quiero saber los gramos de cloruro de plata. Entonces vamos a sacar la masa molar del cloruro de plata. 108 de la plata y el cloro 35.5. La sumatoria da 143,5 gramos por mol. Entonces, vamos a partir entonces de las cantidades que me da el problema. Vamos a partir de los 20 gramos de cloruro ferroso. Vamos a llevarlo a moles. Para poder llevar a moles, vamos a ver la masa, que tengo 127 gramos por cada mol. Entonces yo puedo tener acá que 127 gramos tiene un mol de cloruro ferroso. Te puedo simplificar acá y entonces realizar, vamos a recurrir a la razón molar que hablamos. Vemos que acá hay un 1, vemos que acá hay un 2, entonces quedaría un mol de cloruro ferroso a 2 mol de cloruro de plata. Simplifico las moles y puedo entonces ahora llevarlo a los gramos que me pide el problema. Porque por cada mol hay 143,5 gramos. Entonces vamos a plantearlo. Simplifico y entonces divido 20 entre 127, lo multiplico por 2 y lo multiplicaría por 143,5 y obtendría que este reactivo produce 45 gramos de cloruro de plata. Entonces, vamos a realizar el proceso similar con el nitrato de plata, a partir de 20 gramos de nitrato de plata. Entonces, por definición, vamos a llevarlo a mol. Ya yo sé que 170 gramos tiene un mol. O sea, 170 gramos de nitrato de plata a un mol de nitrato de plata.
Ahora lo que vamos a realizar sería, de acuerdo con la razón, 2 de nitrato de plata y 2 de cloruro de plata, porque me están pidiendo cuánto de cloruro de plata. Así que siempre tengo que hacer la relación de lo que yo tengo a lo que yo quiero. Y la última, lógicamente, que como está en moles, simplifico, puedo entonces descifrar que cada mol tiene 143,5. Entonces realizamos la división y la multiplicamos porque esto es simplificable. Obtendríamos entonces 17 gramos de cloruro de plata. Ya cuando tú tienes esto realizado, ahora hay que ver cuál de los dos reactivos produjo menos. Vemos que el cloruro ferroso produjo 45 gramos de cloruro de plata y los 20 gramos de nitrato de plata produjo 17 gramos. Por lo tanto, ya podemos concluir que el reactivo que limita la reacción es el nitrato de plata y el que está en exceso vendría siendo el cloruro ferroso, porque produjo más del producto. Entonces ya podemos decir que se observa que el cloruro ferroso produce más cantidad de cloruro de plata que el nitrato de plata. Por lo tanto, el nitrato de plata es el reactivo limitante. Y ya podemos concluir, contestando a la pregunta inicial, ¿cuántos son los gramos de cloruro de plata que se forman? Serían 17, porque eso es lo que me indica el reactivo limitante. Entonces, con estos jóvenes cierro ya el tiempo de repaso hasta en la semana del 5 de abril, inicio con el contenido nuevo. Por eso es que me interesaría que ustedes fueran desarrollando todos los contenidos de acuerdo con lo que se ha estado observando. Cualquiera consulta, estamos a sus órdenes.